Buenas noches, como siempre, como todos los jueves, con una entrevista en el programa hoy con el viceministro de Industria, José Luis Rodríguez Tornaco. Bienvenido, buenas noches. Rolando, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mis respetos a la audiencia, a todas las familias que nos dejan entrar a su hogar esta noche. Viceministro, hoy estamos aquí para tocar un tema que se anunció además con mucha fuerza porque lo anunció el propio presidente de la República. Lo hizo a través de un video que se difundió bastante, hablando de la reducción de los combustibles por parte de Petropar, de la reducción como consecuencia de eso también de los pasajes del área metropolitana en el interior del país y la polémica que se genera como consecuencia de ello, cuando aparentemente podría ser una buena noticia y un sector que dice que esto no es tan buena noticia. ¿Qué podemos decir al respecto, viceministro? Bueno, Rolando, hay que entender esta política o esta medida anunciada hoy por el señor presidente de la República no es de ninguna manera un hecho aislado. Primero pasa por la concepción que el presidente baja línea a su gabinete. Este tiene que ser un gobierno para la gente. El Estado y el gobierno lo que tiene que hacer es corregir ciertas distorsiones que tiene el mercado y que evidentemente hace que el consumidor no tenga el beneficio que debería de tener. Y en este caso puntual del sector de los combustibles, todo empieza ya por el 2014, Rolando, cuando el combustible, el petróleo, el crudo, llegó a estar a $110, luego bajó a 30 y nosotros del gobierno estábamos esperando, pero con aplausos, de que el sector privado adopte esa tendencia y comience a bajar los productos por iniciativa propia. Por iniciativa propia. Bueno, esperamos unos meses, tal cosa no ocurrió. El ministro Leite en ese momento, por encargo del señor presidente, sale e insta a los emblemas privados a que traten de incorporar los nuevos costos mundiales y ellos argumentaban la cuestión del stock. Y en Paraguay, por la experiencia y las estadísticas que miramos en el Ministerio de Industria, nadie tiene más de 3 meses de stock, ni Petropar con toda la capacidad de tancaje que tiene. Como no ocurrió eso, nosotros necesitábamos como Estado corregir esa irregularidad, porque nos estábamos dando cuenta que existía un grupo de oferentes que se ponían de acuerdo. A eso es lo que se le llama la teoría económica del oligopolio. Un grupo de oferentes que tiene tanto peso en el mercado que influyen sobre el precio. No compiten entre sí, se ponen de acuerdo. Y lamentablemente se ponían de acuerdo en detrimento de la ciudadanía. En lugar de bajar los precios, ellos mantenían sus niveles. Entonces el gobierno toma la decisión, el presidente Cartes ordena que en los combustibles de más alta sensibilidad, Petropar tenga más participación. De más alta sensibilidad porque afectan a los sectores menos favorecidos económicamente, ¿no? Puntualmente el diésel común, sí, y la nafta común. Y nosotros desde el Ministerio, como ente regulador, impulsamos algunas medidas tales que Petropar tenga un mayor protagonismo y sea ella la encargada de transmitir esas bajas de los precios internacionales a los operadores privados para que estos reflejen realmente el costo de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Y funcionó o no? Permítame, a mí me gusta hablar con números. Si nosotros nos fijamos a la fecha, luego de las medidas adoptadas por el gobierno y de la entrada de Petropar al mercado de estos dos sectores, hoy Paraguay tiene en igualdad de condiciones el diésel común más barato de todo el Mercosur y la nafta común más barata de todo el Mercosur. Pero a ver, ¿cómo puede ocurrir esto si nosotros no somos ni productores, sí, y teníamos las grandes limitaciones de la logística? Evidentemente lo que estaba ocurriendo era que ese poder oligopólico de un grupo de no más de 4 emblemas que manejaban el 90% de las ventas de combustible en el Paraguay, no necesitaban ser eficientes porque esa ineficiencia o no, o excesos, depende de dónde lo mires, la trasladaban a la gente. Hoy, gracias a las medidas del gobierno, lo que era el diésel premium que nos vendían a 7.000, se vende en las mismas estaciones de servicio a 4.190. La de calidad con 50 ppm, que es 2.000, antes teníamos 2.500 ppm. Era el diésel basura del mundo el que se nos traía. Hoy tenemos un diésel común, que era el premium de antes, que nos vendían a 7.000, a 4.100. Viceministro, pero se dice, esto no es
pan para hoy, en la situación es buena, y hambre para mañana, en el sentido de que hay algún subsidio encubierta? ¿Estamos metiendo alguna cuestión política como para tomar medidas que son populistas o que favorezcan a la ciudadanía, pero a un alto costo? Categóricamente la orden del señor presidente fue, sin perder plata y sin subsidio, mejoren los precios para la gente. Cuando nosotros recibimos, Petropar no tenía prácticamente nada en los bancos. Averigüen cuánto hay hoy en Petropar, cuántos fondos tiene hoy Petropar en los bancos. Cuando nosotros asumimos, los fletes valían bastante más de lo que se adjudicaban. O sea que hay mucho margen para que Petropar pueda mejorar a tal punto que tenemos estos indicadores. Pero quiero ir un poco más, quiero ir un poquito más ahí. Cuando yo te digo que el diésel común de antes era de 2.500 ppm, era probablemente con índices de azufre que en el mundo nosotros nos sorprendíamos, y hoy tenemos unos diésel con estándares Euro 4, fíjate un fenómeno adicional cuando me refiero al oligopolio de los emblemas. En el 2008-2009, Petropar vendía a la gente subsidiado el diésel 1.000 guaraníes menos. 1.000 guaraníes menos de lo que realmente debía vender. Perdía 1.000 guaraníes por cada litro. Cuando Petropar tenía esos precios, los privados, todos iban y se abastecían de Petropar. Pero, oh sorpresa, ellos compraban por 1.000 guaraníes menos, pero le vendían a la gente a los precios de referencia que estaban en el mercado con sus márgenes. Pero ese subsidio realmente no se trasladaba finalmente a la gente. No solamente no se trasladaba, ¿qué es lo que pasaba? Fíjate, en ese periodo Petropar pierde alrededor de 190 millones de dólares. Y los privados, oh sorpresa, que compraban todo de Petropar, el diésel subsidiado que después vendían a la gente, y no solamente a la gente. Estábamos en una situación de desorden tal que, siendo el Estado dueño de Petropar, terminaba comprándole el combustible para todas las entidades del Estado a los privados, a los que él mismo le vendía subsidiado. Hasta ahí inclusive parece ridículo. Pero si además te cuento que los emblemas que compraban un diésel 1.000 guaraníes por debajo del costo, le cargaban su margen, iban y le vendían otra vez a todas las oficinas del Estado a un precio superior a lo que compraba la gente con la excusa de la licitación. Era un negocio de 160 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Sencillo. Estos agentes oligopólicos controlaban al referee. Si yo le dejo en un partido de fútbol, para que la gente entienda, si yo le dejo al jugador meter el gol con la mano, Rolando lo va a hacer siempre. Es su trabajo meter el gol. ¿Quién es el que tiene que evitar que eso ocurra, Rolando? El árbitro. El árbitro. El árbitro no veía nada. ¿Por qué? Y, Rolando, eso discutiremos. Ahora, hay elementos que me llaman la atención a mí. De los últimos 6 directores generales de combustible del Ministerio de Industria y Comercio, 6 trabajan para los emblemas hoy. Viceministro, me llama, tomando un poquito de ese tema, me llamó la atención el otro día, le escuché al ministro Leite, le escuchamos en unos medios periodísticos hablar de un dato relevante, ¿no? Las intervenciones que el Ministerio de Industria hace a las estaciones de servicio en este periodo y de las intervenciones que no se hacían, o según dicen los números son, hablamos de cero, o sea, ¿realmente estamos hablando de cero? Lo que yo tengo que decirte es que realmente, cuando nosotros asumimos, no encontramos registro alguno de sumario abierto a ningún emblema. Y nos llamaba la atención, ¿no? Realmente el sector era perfecto, o el referee, como te dije, no veía nada, o los jugadores eran fantásticos. Y comenzamos a revisar el sector. Al final del 2013 tuvimos alrededor de 200 intervenciones a estaciones de servicio. Hay 2.000 surtidores más o menos. En lo que va el año estamos llegando a 600 intervenciones. Las multas aplicadas a las estaciones de servicio, ya sea por irregularidad en la habilitación, litraje, calidad, estamos en el orden de los 6.000 millones de guaraníes. Y vos me podés decir, por eso dicen los emblemas nos persiguen. Pero ellos tienen todos los instrumentos legales, pueden recurrir al tribunal de cuentas. No hemos perdido un solo caso por las multas.
Eso nos lleva a suponer que efectivamente las multas fueron bien aplicadas. La única verdad de la realidad. Ahora, sí. no quiero cerrar, no quiero perder el hilo. Cuando bajamos el diésel, ¿para qué es lo que se bajó el diésel? Aparte de lo que la gente pudo directamente en sus tanques sentir esa diferencia. Fíjense, repercute directamente en el costo del pasaje. Cuando nosotros asumimos, el costo del pasaje era 2.400. La gente dice hoy 100 guaraníes bajó. No, desde que asumimos, bajó 400 guaraníes. Estamos hablando de casi el 17% del costo del pasaje. Pero con un tema adicional. ¿En qué clase de micros? En los que son los convencionales, ¿no? Se renovaron más de 450 vehículos, pagando menos subsidio de lo que se pagaba antes. Entonces, definitivamente, esto forma parte de un mecanismo de trabajo en el cual se ordena el sector a través de la participación del Estado con Petropar, con un rol regulador del Ministerio de Industria y Comercio, que lo que hace es hacer cumplir las leyes y el que termina ganando es el consumidor. A partir de ahí, ¿qué pasa? Vos me decís, hay sectores que se quejan. Por supuesto que hay sectores que se quejan. Viceministro, tengo que ir cerrando, pero no quiero cerrar sin una cosa. En estos días también les vimos al señor Balota bastante nervioso. Petropar también va a empezar a participar en el sector del gas. Y le pido un minuto tenemos, viceministro. Lamento profundamente, yo lo veo al señor Balota, que es un empresario exitoso del sector, atacando al mensajero en lugar de analizar el mensaje. Yo, si fuera el señor Balota, me odiaría profundamente por haber metido la mano en el bolsillo de la gente como lo hice durante todo este tiempo en el tema del gas. Nosotros, con nuestra estructura de costo, con lo paquidérmico que es Petropar, con lo ineficiente que es, vamos a llegar a la gente con garrafas de 50.000 guaraníes. Lo que él está vendiendo hoy con su exitoso modelo de empresario eficiente, le está vendiendo a la gente, a ña Juanita, a la gente del mercado que compra 3 o 4 garrafas por día para fritar, le está vendiendo a 70.000 guaraníes. Le estaba metiendo el bolsillo en la mano a la gente, le pone nervioso que el Estado desnude sus costos. De lo contrario, yo te pido a vos como periodista, ¿por qué desde que empezamos nosotros la única empresa que tiene sus costos en la web es Petropar? Pedirle su estructura de costos a cualquiera de los emblemas privados a ver si te lo dan. No tiene la obligación, pero aquel que nada debe, nada teme. Viceministro, al final tenemos una forma muy sencilla de identificar si se gana o se pierde dinero en el sector, ¿no? ¿Cómo van las empresas realmente? O sea, las empresas están floreciendo, hay más estaciones de servicio, se cierran estaciones de servicio. Muy buen punto. Si tenemos hoy, durante este periodo de gobierno, más de 400 nuevas estaciones de servicio habilitadas, cuando que se habilitaron 200 durante el gobierno anterior, nadie abre estaciones de servicio para perder plata. Es más, ellos argumentan de que no se les deja trabajar. 25% más de licencias que en los gobiernos anteriores tienen. Licencias son las autorizaciones para importar. Sí. El consumo del diésel común creció en 27%. El de las naftas comunes, de que usan los 1.400.000 paraguayos que tienen moto, creció 25%. El alcohol de caña, ¿por qué no hubo ni un corte de ruta de cañeros este año? Porque salió una reglamentación que dice que el alcohol de caña es obligatorio en las naftas. Entonces tienen un mercado asegurado. Naturalmente les va a molestar. Y yo celebro que le moleste. Ahora, lo que a mí me preocupa es que se le mienta a la gente. Entonces, si el señor Balota tiene la suficiente autoridad moral para decir, señores, ganamos porque nos dejaban ganar, porque el Estado era inútil y no nos reguló, y vamos a tener autocrítica. Pero de ahí a que me diga que realmente los números, porque él sabe que si desnuda sus costos, en el mismo mercado le van a tirar huevo. Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias por los datos que nos está pasando, datos que evidentemente la ciudadanía tiene oportunidad de ir corroborando. Este tema va a seguir dando que hablar. Le agradecemos por darnos estas precisiones, esta información y sobre todo por darnos la versión oficial del gobierno respecto de esto. Muchísimas gracias, viceministro. Lo público en público, y quiero reiterar una cosa. La orden del señor presidente es que su único compromiso, que él llegó al gobierno para cumplir con la gente y no con ningún oligopolio. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esta ruta. Gracias, viceministro. Nosotros vamos...